Ok, compañeros, a continuación deduciré cómo es el comportamiento de un circuito RL y RC o cómo varía la corriente en esos circuitos. Ok, tenemos un circuito, un circuito RL. Aquí pasará una corriente IDT. Ok, sabemos si aquí hay un voltaje E, entonces por medio de la ley de voltajes de Kirchhoff, que nos indica que en un circuito en serie la sumatoria de voltajes de cada el componente es igual al voltaje de la fuente. Ejemplo, el voltaje de la resistencia más el voltaje del inductor es igual al voltaje de la fuente E. Ok. Pero lo que queremos es encontrar cómo varía la corriente en ese circuito. Entonces, tenemos que voltaje en R para un componente resistivo, según la ley de Ohm, es igual a I por R, corriente por resistencia. Y para el voltaje del inductor es igual a la inductancia por el diferencial de corriente respecto del tiempo, de I de T. Okay. Esto es importante que lo sepamos. Ahora, para un circuito RC tenemos la resistencia y el capacitor. Tenemos una corriente IDT. Y de igual forma, según la ley de voltajes de Kirchhoff, tenemos que el voltaje en la resistencia más el voltaje en el capacitor es igual al voltaje de la fuente. Y sabemos que el voltaje en la resistencia es igual a la corriente por la resistencia. Y el voltaje en el capacitor es igual a 1 partido de la capacitancia por la integral de 0 a t de I de t de t. Okay. Esto es importante que sepamos cómo es el comportamiento del voltaje en esos dos circuitos. Posteriormente deduciremos la ecuación de la corriente para un circuito de carga de RL. Ok, aquí como vemos acá este circuito, este es un interruptor. Se puede decir que acá está cerrado este circuito, ¿verdad? Entonces aquí si estaba cargado el capacitor, aquí por el efecto Joule, la resistencia estuvo disipando esa energía en calor hasta el momento en que se va a descargar el capacitor. Pero en el instante t igual a 0, venimos y pasamos este interruptor al estado 1. Y sería que estaríamos cargando nuestro inductor. Ya la corriente estaría pasando por acá y estaría circulando por acá. Habría acá una I de T. Ok, lo dibujaré. Es exactamente lo que tenemos acá, solo que para acá sería un instante t igual a 0, se conectó. Entonces, como lo había explicado en esta hoja, según las condiciones iniciales. Okay, aquí llamaré a esto. Llamemos a este interruptor K. Entonces, hagamos para acá, que pasa del estado 2 al estado 1, que sería
sería circuito de carga de capacitor, de inductor, perdón. Y tendríamos la condición inicial, que I en el instante 0 es igual a 0. O sea que para un t igual a 0, la corriente es 0. Entonces dibujamos la fuente de voltaje, la resistencia, el inductor y nuestra corriente I de t. Ok, ahora entonces, como lo indiqué acá, tendríamos que sacar la sumatoria de voltajes, voltaje en la resistencia más voltaje en el inductor es igual al voltaje de la fuente. Entonces tendríamos, como está acá, esto, y la corriente I por la resistencia R más L de I de T es igual a una fuente de voltaje. Esta fuente de voltaje podemos utilizarla como constante o variarla según los problemas que nos indique en el libro. Ya puede ser una fuente que varía senoidalmente o cosenoidalmente o exponencialmente, etcétera. Pero ahorita haremos de manera simple, que sería un voltaje constante. Entonces tendríamos, despejamos de I de T, o le eliminamos el coeficiente, sería di de t sería igual más RL, pasamos a dividir la L a todo el circuito y es igual a EL. Esto viene siendo una ecuación diferencial lineal, como lo han estado trabajando todo este tiempo. Aquí podríamos resolverla por medio de factor integrante tomando RL. Entonces obtenemos nuestro factor integrante, que sería igual a exponencial integral RL de t, que sería exponencial RL de t. Ahora pasamos a multiplicar este factor integrante a toda la ecuación diferencial. Tendríamos ERLT de I de t más RL ERLT y igual a EL ERLT. Ok, continuamos. Esto lo podemos simplificar, sería la derivada respecto del tiempo de ERLT y igual a ERLT. Pasamos a integrar ambos lados de la ecuación. Aquí esto se eliminaría, aquí tendríamos un dt y aquí otro, un dt, que también se eliminaría con esto, y tendríamos ERLT por I es igual a la integral de esto sería, esto EL es constante, entonces tendríamos EL, lo sacamos de la integral, y esto, la integral de esto sería LR por ARLT más una constante. Entonces ahora despejamos I, tendríamos I de t, pasaría esto a dividir al otro lado, entonces se eliminaría este con este, tendríamos que es igual, y aquí la L se eliminaría con esta L, R como se elimina, más C por E a la menos RLT, porque pasó a dividir, cambió de el signo del exponente. Entonces ahora ya con las condiciones, esta condición inicial que tenemos acá,
venimos y obtenemos, decimos que 0 es igual a ER más C E a la menos RL por 0, que esto nos daría 1, al operarlo sería 1. Entonces tenemos que C es igual a menos ER. Ya encontramos nuestro valor de la constante. Entonces ya sustituimos este valor acá, perdón, y decimos que I de t, la corriente en función del tiempo, será ER menos ER E a la menos RLT, que se puede simplificar o factorizar, y tendríamos que I de t es igual a ER a 1 menos E a la menos RLT. Y así es como obtenemos la expresión o el comportamiento de la corriente en función del tiempo. Ahora explicaré eso fue para el circuito de carga del inductor. Así se comportaría la corriente. Ahora para un circuito de descarga del inductor sería lo siguiente. Para K, que pasa del estado 1 al estado 2, sería un circuito de descarga. Y entonces lo veríamos de esta forma. Borraríamos esto. Diríamos que este era el estado 1, este era el estado 2. Del estado 1 pasó al estado 2. Entonces aquí circulará una corriente debido a que el inductor estaba cargado y comenzará a donar o a ceder su carga a la resistencia, que siendo idealmente esto sería un ciclo infinito, pero debido a que estamos no es ideal el sistema, entonces llegará a un punto en que el inductor se descargue completamente. Entonces tendríamos este circuito, que sería así, y aquí circulará una corriente I de t. Ok, entonces ahora venimos y hacemos que el voltaje en la resistencia más el voltaje en el inductor es igual a 0, debido a que no hay una fuente de voltaje. Tendríamos lo siguiente: voltaje en la resistencia sería IR más L de I de t es igual a 0. Ahora venimos y dividimos la L en todo el circuito, en toda la ecuación, perdón, y decimos que dI dt más RLI es igual a 0. Esto lo podemos resolver por separación de variables, que sería así. Resolviéndolo por separación de variables, tendríamos dI dt se igual a menos RLI. Entonces esto lo podríamos reescribir como dI partido I es igual a menos RL dt. Pasamos a integrar en ambos lados de la expresión y tendríamos logaritmo natural de I es igual a menos RLT más una constante C. Entonces operamos un exponencial, tendríamos exponencial del logaritmo natural de I es igual a exponencial de menos RLT
más c. Ok, entonces aquí lo reescribimos y tendríamos exponencial, este se eliminaría, tendríamos i de t sería igual a, esto en una suma se puede escribir como una multiplicación, lo reescribiríamos así, e menos rlt por e a la c, y esto lo podemos tomar como otra constante d, entonces esto lo podríamos escribir como d e a la menos rlt. Ahora debemos encontrar el valor de esta nueva constante d. Tendríamos, eso sería por medio de las condiciones iniciales. Condiciones iniciales que sería para i en 0, tendríamos una corriente la condición inicial sería que la corriente en el instante 0 es igual a E sobre R. ¿Y por qué es eso? Como lo habíamos platicado anteriormente, este circuito estaba conectado así anteriormente. Entonces había llegado a su estado estable, donde, como habíamos comentado acá en la teoría, que en un instante t muy grande ya el inductor se comportaba como un cortocircuito. Entonces en ese instante únicamente teníamos la fuente E y una resistencia y el inductor que se estaba comportando como un cable, un cortocircuito, y aquí estaba circulando una corriente I. Entonces esa corriente I era igual a voltaje partido resistencia, E partido resistencia. Entonces exactamente en el instante en que este interruptor pasa del estado 1 al estado 2, entonces esta corriente, en ese mismo instante, esa corriente es esto, es igual a esto. Pero en el momento que se desconecta la fuente va a comenzar a variar la corriente. Pero en el instante 0, así se comportaba la corriente. Entonces así lo consideraremos. ER, entonces sustituimos acá, que sería ER es igual a D E menos RL por 0 en el tiempo 0. Entonces esto sería igual a 1 y decimos que D es igual a ER. Entonces terminamos reescribimos la ecuación, y de t sustituyendo D sería ER E a la menos RLT. Entonces así se comportaría la corriente para el circuito de descarga de un inductor. Ok, espero que les haya quedado claro esto. Recuerden que en este caso fue una fuente constante. Si es variable con el tiempo, entonces tendrían que aplicar otros métodos de resolución de las ecuaciones diferenciales. Este sería el más simple cuando es constante, pero si es una función trigonométrica, se resuelve igual. Esto es lo mismo, únicamente que en lugar de, por ejemplo en este caso, en lugar de ser la constante e, se escribiría la función. Entonces ustedes ya tendrían que encontrar la y particular y resolverlo por otro método que no es así, o probablemente puede llegar a ser así de sencillo, pero no en todos los casos, todo dependiendo qué función sea esta. Pero ya aplican técnicas que han estudiado anteriormente, eso sí son homogéneas, por medio de Bernoulli, método de Bernoulli, etcétera. Entonces ustedes ya aplican toda esa que han estudiado anteriormente, resolviendo, se puede decir, de forma práctica. Ya les daban esta, quizás no con términos de y de t, pero sí les dan con de x y y, etcétera. Entonces es lo mismo, únicamente que cambian los parámetros o las variables, pero es exactamente lo mismo, se resuelve igual.